Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con hechos delincuenciales que se presentaron esta madrugada, en donde dos ladrones ingresaron a la fuerza a un local comercial del primer piso del Royal Plaza. En este hecho los delincuentes se llevaron cerca de 30 relojes de lujo que lograron usurpar en el momento del robo. Cerca de las 3 de la mañana, dos individuos malintencionados entraron a la fuerza a uno de los locales comerciales ubicados en el primer piso del Royal Plaza en el centro de Oranjestad, en Aruba. Allí los sujetos quebraron la puerta de vidrio con una piedra y lograron entrar al lugar llevándose cerca de 30 relojes de marca. En su cometido, uno de los ladrones se quedó a las afueras del lugar, vigilando que ninguna persona se acercara, pero por el fuerte impacto del vidrio, la persona de seguridad del centro comercial Royal Plaza actuó de inmediato, pero este fue atemorizado por el ladrón, quien portaba un cuchillo en su mano. Los ladrones en su huida dejaron un destornillador que usaron para poder abrir las vitrinas donde estaban los relojes. El cuerpo policial de Aruba estuvo haciendo las investigaciones, tomando huellas dactilares en varios vidrios para así poder dar con el paradero de estos sospechosos. Momentos de pánico vivieron los habitantes de 3 barrios de Ocaña, en Colombia, por un fuerte aguacero que arrastró varios vehículos e inundó 150 viviendas. Nuestro corresponsal en la zona nos envió el siguiente reporte. Habitantes de Ocaña tratan de forma desesperada evitar que las caudalosas aguas del Caño El Tejo se lleven esta buseta de servicio público. El vehículo quedó atrapado con 5 pasajeros en medio de un fuerte aguacero. Traté de orillar la buseta, pero pues lo que fue el agua trató de descualizar el carro y no se pudo hacer más nada. Este otro automóvil también fue arrastrado varios metros, pero una pared evitó que cayera al cauce. Una motocicleta que minutos antes cayó a las aguas fue rescatada por su dueño. Además, 150 viviendas de 3 barrios resultaron inundadas. Fue un caos terrible para todas las personas, la gente gritaban, pedían auxilio, fue una cosa tenaz. Los organismos de socorro que atendieron la emergencia entregaron un primer balance. Haciendo el censo y desarrollando las tareas de evacuación de algunos lugares que quedaron bastante afectados. Los habitantes de los sectores inundados aseguran que cada que llueve intensamente se presentan estas emergencias y culpan de ello a la falta de canalización del Caño El Tejo. En Ocaña, norte de Santander, Diego Velosa, Noticias Caracol. Atención a esta historia, un uruguayo de 32 años fue detenido en España como principal sospechoso de haber degollado a su propio hijo de 19 meses. Agentes de la Policía Nacional detuvieron anoche a un hombre sospechoso de haber degollado a su bebé de 19 meses y herido a otro de 5 años en una vivienda del barrio madrileño de Carambachel. El detenido, identificado como JDSA de 32 años, nacido en Montevideo y con residencia legal en España, estaba separado de la madre de los pequeños, con la que discutió cuando ésta fue a recogerlos y aseguró que cometió el crimen por el bien de los niños. El suceso ocurrió sobre las 12:30 de la noche, en el segundo piso del número 12 de la calle Pedro Martínez, en el distrito de Carambachel, donde vive el detenido. Su expareja y madre de los 2 niños fue a recogerles allí y por causas que se investigan, comenzó una discusión en la que el hombre presuntamente degolló al bebé y clavó un cuchillo al otro hijo. Cuando la policía llegó a la vivienda, el bebé, que había sufrido una gran pérdida de sangre, había fallecido, mientras que el niño de 5 años aún tenía clavado el cuchillo en la espalda, y ante el riesgo de retirarlo y de que se destaponara la herida y sufriese una hemorragia, fue trasladado al hospital 12 de octubre. La policía también atendió a la madre, a la abuela y a la tía de los pequeños, quienes se encontraban en crisis de nervios. La madre fue quien alertó a los familiares y estos a la policía. Algunos testigos han relatado que el hombre parecía estar borracho, aunque ese extremo todavía no se ha confirmado oficialmente. Desde ya hace algunas semanas se ha comentado sobre la situación económica del país Aruba y de los retos que se están presentando en el presente. Por este motivo, después de su reciente viaje a Holanda, el ministro de Finanzas, Juan David Hiroskin, se pronunció indicando que Aruba tiene que tomar acciones directas para no seguir aumentando la deuda que se tiene en estos momentos. En su reciente viaje a Holanda, el ministro encargado de la parte de finanzas, Juan David Hiroskin, indicó que se han hecho cambios de rumbo para así mejorar el aspecto económico, que es un tópico del cual se ha especulado mucho en los últimos tiempos.
El ministro reconoce que Aruba en los últimos 4 años se ha enfrentado a grandes retos como fue la crisis económica mundial que afectó al sector del turismo y el cierre de la refinería de Valero. Esto ha hecho que la economía de la isla tenga circunstancias difíciles por las cuales se tienen que tomar decisiones para poder salvaguardarla. Por este sentido, el ministro de Finanzas indicó que en noviembre del año pasado firmaron un acuerdo para reducir los gastos de gobierno para sobrepasar estos retos. El mandatario Hiroskin también se refirió al hecho que a raíz de los problemas financieros se sigue pidiendo prestado dinero a entes internacionales. El mandatario indicó que no se puede seguir aumentando la deuda, ya que se están pidiendo cerca de 1 millón de florines por día para poder solventar y pagar los gastos que se tienen. Según sus palabras, el nivel de crecimiento de esta deuda no puede continuar. Y este es el compromiso tanto que el ministro Juan David Hiroskin como el gobierno actual han asumido. Estados Unidos anuncia el fin de la cooperación con Ecuador en materia de seguridad. Esto se viene tras la decisión ecuatoriana de exigir la salida de militares estadounidenses que han venido trabajando en la representación diplomática en Quito, Ecuador. El agregado de prensa de la Embajada de Estados Unidos señaló que Washington respetará la decisión adoptada por Ecuador. Son 20 entre civiles y militares los que dejarán ese país. La solicitud fue presentada de manera oficial a la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador a inicios de este mes, según su vocero en Quito, Jeffrey Weschenker. El lunes 7 de abril, el gobierno del Ecuador formalmente solicitó que la Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada termine sus actividades en Ecuador. El pedido se concretó 3 meses después de que el presidente de la República, Rafael Correa, ordenara al canciller Ricardo Patiño que investigue sobre un inusual número de militares estadounidenses en el país. El representante de la embajada informó que en la Oficina de Cooperación de Seguridad trabajan aproximadamente 20 personas entre militares y civiles, quienes deberán salir del país hasta el próximo miércoles 30 de abril. Es una decisión soberana y Ecuador tiene todo el derecho soberano de dar por terminados los programas de cooperación. Según un despacho de la agencia AFP, reproducido por Diario El Universo, el portavoz del Pentágono, Stephen Warren, aseguró que la salida del personal significa que la cooperación bilateral en seguridad llega a su fin. Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista a la agencia EFE, al ser consultado sobre cómo está la relación con Estados Unidos y en qué situación está el caso del exceso de militares estadounidenses en la embajada en Quito, dijo que las relaciones bilaterales pasan por fricciones. Admiro mucho a ese país, pero siempre vamos a denunciar las políticas que nos perjudiquen, que van contra el derecho internacional, contra los derechos humanos, los dobles estándares, vengan de donde vengan. Según la sede diplomática en Quito, en el 2013 el monto de cooperación de Estados Unidos al Ecuador en seguridad fue de aproximadamente $7 millones, destinados a capacitación técnica, mantenimiento de vehículos, aeronaves, cooperación para enfrentar el tráfico de narcóticos, tráfico de humanos, entre otros temas. Esta es la historia de una joven dominicana que, como otros ciudadanos de ese país, llegó a Uruguay en los últimos años, engañadas con una promesa de buen trabajo. Pero antes de compartir este detalle en esta historia, hagamos una puesta a punto de esta presunta red de tráfico de personas que se desarrolla en Uruguay. Yo tenía un sueño. Quería una vida mejor y sin conflicto. Entonces apareció esa persona y me hizo una oferta irresistible. Era mi primer viaje y el de las otras, claro. Al llegar no entendíamos nada. Nada era lo que habíamos creído. Nos pidieron que nos pusiéramos guapas para nuestra primera gran noche extranjera. Este fragmento de uno de los documentales sobre el tráfico de personas más elogiados en YouTube es un resumen de lo que viven muchas jóvenes dominicanas que llegan a Uruguay. Hace 2 meses aproximadamente, en el Centro Monte Carlo de Noticias, les presentábamos algunos informes que revelaban de la existencia de una red dedicada a traer mujeres y hombres de República Dominicana a nuestro país.
La investigación, que partió de nuestro noticiero, fue destacada en medios de Latinoamérica de la Alianza Informativa. La cadena de noticias dominicana SIN mostró estos informes. ¿Cómo llegaste acá? Tratando de buscar una mejor vida, que aquí cada quien está pagando su impuesto, ¿no? Aquí en este país lamentablemente no se puede evadir impuestos. Pero yo no quiero hablar nada. ¿No? No. ¿De dónde son? De República Dominicana, mi amor. ¿Hace mucho que están acá? Ay, sí, tengo 2 años. 2 años. ¿Se enteraron que ahora quieren pedir visa para los dominicanos? No sé, no me he enterado, ¿no? ¿Qué están paseando? La policía uruguaya, con su conexión de Interpol en República Dominicana, comenzó a estudiar este fenómeno a raíz de la explosiva llegada de ciudadanos de ese país, principalmente de jóvenes mujeres. Un dato objetivo que marca esta realidad es que en 2011 apenas 3 dominicanos realizaron su trámite por residencia y en 2013 fueron 508. La gráfica ascendente continuó en 2014. Según información que pudo obtener el Centro Montecarlo de Noticias, hace algunas semanas, en un solo día, cerca de 20 dominicanos tramitaron su cédula uruguaya en la Dirección de Identificación Civil. Telenoche continuó preguntándole a las autoridades del Ministerio del Interior sobre la posibilidad de la existencia de esta red de tráfico de personas. Estas confirman la investigación, pero no dan más detalles. No, de esa investigación en curso yo no suelo hablar, así que no voy a hablar tampoco. ¿Pero hace cuánto que se está investigando, ministro? Y hace un tiempo. Se sabe que hay muchas personas que llegan de República Dominicana que inmediatamente tramitan su cédula y que una vez que se le contesta dicen que están de turistas. ¿Esto se ha investigado? ¿Se ha visto un movimiento extraño en la Dirección justamente de Identificación Civil? Bueno, yo le insisto, se está investigando y qué y cómo se está investigando no lo voy a comentar. Lo que pasa es que hace varias semanas le preguntamos lo mismo y fue la misma respuesta, ministro, por eso. Porque se está investigando. Si hubiera terminado la investigación yo le respondía, pero estamos en la misma situación que hace varias semanas cuando me preguntaron esto. En nuestra próxima emisión conoceremos el caso en especial de una dominicana que se fue a ese país en búsqueda de un mejor futuro, pero fue engañada. En otra información, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elogió los frutos de la mesa de diálogo a propósito de la segunda reunión de carácter privado que se efectuó con representantes de la oposición y otros actores de la vida nacional de ese país. Fernando Girón nos tiene los detalles desde Venezuela. Destacó que en esta ocasión la oposición tuvo la oportunidad de escuchar a los familiares de las víctimas de los sucesos del 11 de abril del año 2002. Este tipo de ejercicios de encuentro de la verdad nos va a dar muy buenos resultados a mediano plazo para ir sembrando valores de paz. Yo celebro las palabras del doctor Ramón Guillermo Aveledo. Tengo que decirlo. Cuando dijo que cosas como estas no deben repetirse más nunca en Venezuela, así lo creo de verdad. Los demócratas verdaderos no podemos permitir que cosas como esas se repitan más nunca en Venezuela. Ahí están los familiares de las víctimas de 19 asesinados. Fueron hoy a hablar con la oposición, a explicarle la verdad, porque la oposición insiste en que dejemos libre, no sé por qué vía, a quien dirigió toda esa matanza. Un comisario que está preso, fue enjuiciado. Las declaraciones las ofreció durante la graduación de 1.200 nuevos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Con esta cohorte suman 68.000 funcionarios egresados de la UNES. Anunció un nuevo despliegue del Plan Patria Segura. En la primera línea del plan de paz y convivencia vamos a hacer el despliegue de 120.000 funcionarios policiales de la Guardia del Pueblo, de la Guardia Nacional Bolivariana, en el Plan Patria Seguro que va a desplegarse en todo el territorio de las 20 parroquias más violentas del país. El presidente de la República firmó convenios de cooperación con empresarios del área automotriz y electrodomésticos en el marco de la Ley Orgánica de Precios Justos. Este viernes el Gobierno Nacional conmemorará los 15 años de la realización del referéndum consultivo que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. También funcionarios policiales del Plan Patria Segura se desplegarán por todo el territorio nacional. Fernando Girón, Noticiero Venevisión. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.